En este vídeo vamos a aprender a utilizar las fstrings dentro de Sagemat para generar un código de función más limpio que nos proporcione un código LaTeX como en el vídeo anterior. Las fstrings es una manera de evitarnos el uso del comando .format, del comando de formateo de texto, y funcionan de una manera bastante más limpia, no hay que escribir tanto, todo queda mucho más claro y más conciso. Entonces la forma de proceder es la siguiente: creamos una lista L, pues va a ser pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. ¿De acuerdo? Creamos esa lista y entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una cadena que vuelvo a llamar S, ¿de acuerdo? Va a ser un string y entonces para que sea un fstring le vamos a poner una F. Y si queremos que sea en raw, para que tengamos cuidado con las barras transversas, es decir, esa barra, pues le añadimos la R. Ponemos la F y la R, entonces sabe que va a ser un fstring y que va a ir en raw, ¿de acuerdo? En bruto. Pues el comando que hicimos el otro día era el número. Aquí acordémonos que hay que quitar esa comilla, ¿vale? Que lo pongo en el vídeo anterior. Es, y aquí pondríamos x igual y pusimos el 0 y después aquí poníamos el .format, ¿de acuerdo? Pues con las fstrings, es decir, indicando esta F al principio, simplemente tendríamos que poner L de 4, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces, si invocamos a S, después de todo el código, pues lo que tendremos es el número es 4. Como veis, más simple, más conciso. No tenemos lo del .format, que tenemos que ponerle separado por comas cada una de las cosas. Y como veis, mucho más sencillo. Le puedo poner el LaTeX, como hicimos el otro día, para que quedase más claro. Pues esta es la idea, ¿de acuerdo? Vamos a reemplazar el format, el comando format, por las fstrings. Entonces, voy a traerme el código que hicimos el otro día, que es este. Acordémonos, hicimos la función tabla de valores y lo que vamos a hacer es reemplazar todo esto, el .format, por fstrings, ahí y aquí, ¿de acuerdo? En la parte de arriba tenemos que tener cuidado porque esto lo puede considerar como un fstring, ¿de acuerdo? Tanto uno como otro. Entonces, un artificio que podemos hacer es definir un string que sea center, y center pues le vamos a dar el valor de center pero con las llaves, ¿de acuerdo? Entonces vamos a juntar todo en una única cadena. Entonces quitamos todo esto, ¿de acuerdo? Aquí quitaríamos todo esto, ¿vale? Justamente hasta ahí, ¿de acuerdo? Esta es la línea que queríamos escribir. Entonces aquí nosotros lo que necesitamos que nos aparezca es la función. Entonces ponemos LaTeX fun y automáticamente nos va a poner la función, ¿de acuerdo? También no se nos olvide poner la F, porque va a ser un fstring. ¿Qué ocurre? Que si hacemos esto nos va a dar un pequeño problema porque el string center no está definido. Entonces, ¿qué he ideado yo? Pues aquí pongo center, va a ser esto, este código, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con esto qué va a hacer? Pues va a reemplazar esto, que me lo va a considerar como un string, por su valor, que es eso, ¿de acuerdo? Una forma de evitarnos simplificar código y que nos resulte un poquito más cómodo. Y aquí me cambiará ese center, pero también me cambiará este, porque la etiqueta se vuelve a repetir, aparece dos veces. Otra manera que podríamos hacer, en vez de poner aquí LaTeX fun, si la tenemos que poner en varios sitios, pues aquí, igual que he hecho con center, pues en una variable, por ejemplo v1 o como queramos llamarla, almacenamos LaTeX fun y entonces donde tengamos que usarla vamos poniendo simplemente el nombre de la variable. Eso por ese lado. Y luego en la otra parte que tendríamos que arreglar algo es aquí. Entonces, en vez de poner aquí esto, lo que vamos a poner es todo esto, ¿de acuerdo? Lo primero que no se nos olvide, la F. Cojo esto, lo copio, o lo corto mejor dicho, y aquí lo incluyo. Cojo esto y aquí lo incluyo, ¿de acuerdo? Es decir, que las propias, llamémoslo así, etiquetas, de donde tiene que ir el string, el trozo de string, pues incluyen la referencia al string que tiene que poner. Entonces ya esto lo podemos quitar,
¿de acuerdo? Hay que rectificar porque hay un pequeño ahora, ¿de acuerdo? Cuando aparece alguna en rojo es porque sobra. Pues hecho esto, ya tenemos el código arreglado. Y como veis, mucho más simple, mucho más conciso y mucho más claro todo. Le damos a Run. Y aquí nos da un error. Ah, claro. El error es que falta eso de ahí. ¿De acuerdo? Los errores están en la orden del día, nos pueden ocurrir a todos. Quieras que no, cuando escribes cosas como esta no es muy complicada, pero como os dije el otro día, hay que ir probando y ver si todo funciona o no funciona. Llamamos a la función. Entonces vamos a poner una función sencilla, x al cuadrado menos 3, coma, y aquí pues 0, 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Le damos a Run y nos escribe el código. Perfecto, ya funciona. Vamos a probarlo en nuestro archivo de LaTeX. Copiamos el código, Control-C o Comando-C, traemos el archivo LaTeX, pegamos el código, acordémonos que no tiene que haber ninguna indentación para que no nos dé problema, tiene que estar sin ningún espacio aquí, ¿de acuerdo? Todo tiene que ir en su posición, porque si no nos puede dar problemas. Nos traemos esto también, Comando-C o Control-C, y aquí lo ponemos, ¿vale? Es el mismo archivo del otro día. Dentro del SAG-str, pues le damos, ¿de acuerdo? Y aquí podemos tener un pequeño problema, ¿de acuerdo? Que os voy a decir ahora. Lo pongo en el otro vídeo como comentario, pero ya que hemos hecho este en el segundo vídeo para los f-strings, para ver cómo se hacen con f-strings, pues fijaos, si yo ahora aquí añado, por ejemplo, algo tan sencillo como esto, digo 1 más 2 es SAGE 1 más 2, pues fijaos, al compilar me da error. ¿Veis? ¿Por qué me da este error? Pues me da este error de manera muy sencilla. SAGE, digamos que lo que hace en el documento de LaTeX es poner, digamos, como marcas. Y en cada marca, después de hacer los cálculos, coloca el resultado de esa marca. Los hace en orden. Es decir, ahora mismo, cuando yo le he dado a esto, a compilar, lo que ha hecho es, como tenía un archivo de salidas, un .show de SAGE, pues ha tomado los valores y los ha puesto en las posiciones que conoce. Es decir, me ha puesto en la primera posición, que ahora es esta, el resultado de esto que era anteriormente la primera posición. ¿Qué significa eso? Pues que estás metiendo entre dólares, es decir, en un ambiente matemático, un código que no es de ambiente matemático. Y por eso da este error. Pero no es un error de que hayamos hecho algo mal, sino el hecho de que quiere colocar en una posición algo que no puede ir en esa posición. ¿Cómo lo solventamos? Pues tenemos dos maneras muy sencillas. En Windows, si tienes Technic Center, él te va a detectar el error en la primera compilación, pero en la segunda ya no te va a detectar el error. En Macintosh, como estoy yo, si estás utilizando TextShop, que es la mejor opción porque es como mejor se automatiza, pues llegados a este punto, aquí nos dice que en el error, return para ignore, la S para ignore all, o sea, para ignorar le doy a intro, para ignorar todo S y le doy a intro, X complete, o sea, completar, y aquí para reemplazar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo suelo hacer, le doy a la S y le doy al intro. Hace el SAGE y ahora veis ya no da error, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha metido el código este en su sitio, es decir, ha recalculado, ahora hay dos entradas que tienen su resultado cada una, entonces coloca cada una la que le corresponde. En Linux no he conseguido, con Kyle y después de automatizar, como ya sabemos, no he conseguido esto, es decir, en Linux lo que tengo que hacer es borrar todos los archivos de SAGE, es decir, el .show, el .sage, los 4 que crea, ¿de acuerdo? Los tengo que borrar y darle a compilar. En Windows y en Macintosh ya os digo que no es necesario, porque le das y te lo hace. Si ahora introducimos aquí otro código, otra llamada a nuestra función de tabla de valores,
y le ponemos la función, por ejemplo, 1 partido por x, y los valores, pues vamos a ponerle, con cuidado no poner el 0, le damos, y entonces al hacer esto, pues podemos ver que me ha puesto mi nueva tabla de valores. Esto se podría mejorar, ¿de acuerdo? El código se puede mejorar para que me ponga un espacio entre la tabla de valores, que no se me pegue una fracción con la otra, pues añadiéndole aquí, pues que me deje un espacio, incluso aquí sería, ¿de acuerdo? Incluso ponerle un display style para que me lo ponga en tamaño grande. Hay muchas opciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo vamos a dejar. Como veis, el código ha mejorado mucho con la utilización de los fstrings. La función sigue funcionando exactamente igual, me sigue haciendo en mi tabla de valores. Y la precaución que tenéis que tener cuando combinéis SageStr con Sage es que si intercaláis entre ellos uno de otro tipo, pues que sepáis que os va a ocasionar un error, porque intenta colocar Sage dentro del hueco reservado para uno que es tipo string, un matemático, o al revés, ¿de acuerdo? Entonces, no os preocupéis, no es un error vuestro, es simplemente pues un error del proceso de compilación, de recolocación. Se le da otra vez a compilar, etcétera. En Linux, si alguien sabe cómo resolverlo, que me lo ponga en los comentarios, es decir, la forma de hacerlo sin que tengas que borrar los archivos temporales, y así todos sabremos hacerlo. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil y productivo, y os veo en un siguiente vídeo sobre SageMaster.